Es un tema bastante amplio, donde realmente es difícil aclararlo todo y sobre todo la segunda parte, el tratamiento, el manejo terapéutico del dolor en una conferencia, incluso, vamos, ni en dos tampoco, pero bueno, intentaremos por lo menos dejar un poco una serie de conceptos claros que yo creo que es lo que interesa. Y en la primera parte, pues bueno, voy a hablar de la fisiología, las clasificaciones del dolor, más o menos en cuanto a los mecanismos, cómo funciona, cómo se produce el dolor y los tipos de dolor, que yo creo que es un tema, los tipos de dolor es un tema bastante importante, que de unos años a esta parte se ha empezado a hablar mucho de ello. Antes nos hablaba, y bueno, difícilmente a veces se trataban dolores neuropáticos como cualquier tipo de dolor, y veremos que no tienen que ver nada absolutamente uno con otro, salvo que son dolor. Y bueno, pues voy a empezar. Bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir el dolor. La primera definición que se hizo fue en el 1964, una cosa muy sencilla: experiencia desagradable que asociamos primariamente a una lesión tisular o descrita como tal. Yo creo que se entiende bien la definición, pero es una definición que hoy día, bueno, pues está sobrepasada por todos los lados. Entonces, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IABS, ha hecho una definición que yo creo que es mucho más razonable, y sobre todo en estos tiempos, donde define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión ística real o potencial, o que se describe como ocasionada por dicha lesión. Entonces, no nos podemos parar tampoco a explicar cada parte de la definición, pero lo primero que vemos, ante todo, que el dolor es algo subjetivo, que algo siente. Entonces, cuando nosotros, a los médicos, primero mi obligación es, cualquier enfermo que veo, y sobre todo a lo que yo me dedico en cuidados paliativos, es saber si tiene dolor, y si no me lo dice, preguntarle. Pero tenemos que saber que el dolor es subjetivo. Si el enfermo nos dice que le duele, le tenemos que creer. O sea, no podemos pensar que será verdad, será mentira. Eso no se puede hacer. O sea, el enfermo, si dice que le duele, le duele. Entonces, con la definición que tenemos de la IASP, hay dos componentes claros dentro de la definición del dolor. Un componente nociceptivo sensorial, que es lo que el enfermo siente, el dolor somático, el dolor, lo que duele, la sensación, y después un componente afectivo o reactivo, donde entran a formar parte... perdón, no, aquí no viene... Vamos a volver otra vez a la misma. Donde entran a formar parte una serie de factores, como veremos después, factores sociales, factores psíquicos, factores espirituales, factores de todo tipo. El dolor es multidimensional. Sobre todo en el campo de los cuidados paliativos, se acuñó el término de dolor total precisamente para hablar de este dolor. El dolor no es solo simplemente la sensación del dolor, el componente nociceptivo, sino el componente emocional. Por eso la definición yo creo que es mucho más precisa en cuanto a lo que realmente es el dolor. Bien, metiéndonos un poco en taxonomía de términos que se utilizan en dolor, he puesto aquí unos cuantos que yo creo que sí debemos de tener un poco claros, como son, aparte de dolor que lo acabamos de decir, la hiperalgesia. Bueno, pues la hiperalgesia es el dolor. Hablamos de hiperalgesia cuando estamos hablando de un dolor que se produce por un estímulo que ya el estímulo de por sí es doloroso. Lo que ocurre es que la sensación que tenemos de dolor es mayor que la que normalmente produciría ese estímulo. Eso es hiperalgesia. La alodinia es un dolor que se produce por un estímulo que normalmente no produce dolor. Esto es muy típico, como veremos después, de los dolores neuropáticos o de un tipo muy especial que realmente está un poco entre dos aguas, entre dolor neuropático y otra cosa que no se sabe qué es, que son los síndromes de dolor regional complejo, o sea, las distrofias simpático-reflejas. Bien, la hiperestesia. Bueno, la hiperestesia es un exceso de sensaciones a cualquier estímulo. No simplemente de dolor, puede ser de otro tipo de estímulos. Entonces tenemos una sensación mayor de la esperable con el estímulo que tenemos delante. Las disestesias, lógicamente, son sensaciones deformadas ante unos estímulos. Neuralgia. Neuralgia es una definición, casi se define por sí solo. Es el dolor a lo largo del recorrido de un nervio. Neuropatía.
neuropatía es cualquier lesión o enfermedad de un nervio. El dolor neuropático. El dolor neuropático es el dolor que se produce por una lesión o una enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Esta definición que acabo de mencionar ahora es una definición que realmente es desde hace muy poco, porque antes el dolor neuropático no se definía así, pero hoy día se define. O sea, precisamente la IAS acaba en el año, hace 2 o 3 años, pues precisamente uno de los que forman parte del comité, que es el presidente electo de la IAS ahora, el profesor Cerveró, que está en Canadá, estuvo 20 años en Alcalá de Henares trabajando, pues es el presidente del comité y precisamente es uno de los que ha participado en esta definición. Bien, eso es el dolor neuropático. Y después parestesias, pues son sensaciones deformadas, a modo de, pues, de hormigueo, de entumecimiento, de calambres, etcétera, de ese tipo. Bien, yo creo que con estas definiciones son suficientes. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología del dolor, de cómo se transmite el dolor a partir de la creación, a partir de un estímulo periférico o central, que también puede ser, y cómo llega y cómo se hace consciente en la corteza cerebral. Bien, tenemos que decir ante todo que el dolor recorre la transmisión del dolor, las vías ascendentes hasta el cerebro. Tenemos 3 escalones fundamentales, 3 neuronas en una palabra, que se van conectando unas a otras. Entonces, cada una no deja de ser un filtro y a veces lo que hace, más que filtro, lo que hace es que aumenta la sensación. Bien, la primera neurona es la neurona periférica, que sería la neurona sensorial, se llama de muchas formas. Entonces, el cuerpo de la primera neurona está en el ganglio raquídeo de la raíz dorsal de la médula espinal. Esto es la médula, y por aquí vendría la columna, y esto es el ganglio raquídeo, que es paravertebral, más o menos, y posterior. Bueno, pues el cuerpo de la primera neurona, de la neurona aferente, primaria nociceptiva, en este caso, porque estamos hablando de dolor, está en el ganglio raquídeo. Bien. Lógicamente, la terminación periférica, que es la que va a recoger el estímulo doloroso, estará en la periferia o estará en el sitio donde se produce el dolor, que puede ser en la piel, puede ser en los órganos internos, en el músculo, o puede ser en las vísceras también. Bien, a partir de ahí la neurona va a transmitir por una prolongación central y va a hacer sinapsis en el asta posterior de la médula, donde se encuentra la segunda neurona. Entonces, la segunda neurona, que está en el asta posterior de la médula, emite sus haces ascendentes hacia la corteza cerebral a partir por la comisura anterior de la sustancia gris, aquí donde se forman los haces espinotalámicos que van a subir hasta el tálamo hacia arriba. Bueno, esto sería el cuerpo de la segunda neurona y esto sería la fibra, el asón de la segunda neurona, que emite prolongaciones en el bulbo, en el mesencéfalo, donde emite una prolongación, como veremos, muy importante en la sustancia gris periacueductal, alrededor del acueducto, y después la última llega al tálamo, donde se encuentra la tercera neurona, y esta ya es el último filtro, y a partir de ahí el cuerpo neuronal emite unas prolongaciones a la corteza somatosensorial, que es donde el dolor se hace consciente. Bueno, pues este es el recorrido del estímulo doloroso hasta que se hace consciente en el cerebro. Bien, pero el asunto no se acaba ahí, porque independientemente de que nosotros estamos hablando de cómo se está produciendo un dolor por un estímulo periférico, también tenemos que saber que el cerebro realmente también modula todos estos estímulos y modula también la forma y la intensidad en la que estas sensaciones dolorosas tienen mayor o menor intensidad a nivel de la corteza cerebral. Bien, en el año 1976 se hizo, tras una estimulación eléctrica, en unas pruebas, en unos estudios de investigación que hicieron, estimularon eléctricamente a este nivel, en la sustancia gris periacueductal, y entonces se dieron cuenta de que el enfermo tenía menos dolor. Bien. Pues después de hacer otro tipo de estudios, y no viene al caso ahora extendernos mucho porque estaríamos toda la tarde, bueno, pues entonces se sabe que además de los haces ascendentes sensitivos, hay unos haces descendentes que, partiendo sobre todo de la zona del tálamo,
que está por aquí, hay un núcleo que es el núcleo reticular del tálamo, donde nacen unas fibras que van algunas hacia arriba y otras hacia abajo, donde también hay otro filtro en la sustancia gris periacueductal, también en el bulbo, y llegan, lo que más nos importa por no extendernos mucho, al asta posterior de la médula. Estas fibras lo que hacen, en unos casos, en la mayoría, es que inhiben a las neuronas secundarias, a la segunda neurona del camino que hemos hecho antes, de los ACEs ascendentes, y entonces disminuyen el dolor. Es por eso por lo que se habla de analgesia por estimulación. O sea, el dolor produce analgesia. Parece paradójico, pero así realmente es. El dolor que se ha hecho aquí consciente, pues en este caso lo que produce es una modulación del dolor. También hay que decir que estas fibras de las que estamos hablando a veces también producen por aumento de sustancias, porque esto es a través del GABA, la modulación negativa, también hay modulación positiva a través del glutamato. Entonces, algunas veces hacen el efecto contrario. Hay que tener en cuenta que en el asta posterior hay muchas células, hay células, neuronas intralaminares, interlaminares, la neurona de segundo orden que transmite el impulso doloroso, las neuronas que llegan hay muchísimas. Entonces, eso es una encrucijada donde realmente, bueno, pues hay muchos mecanismos fisiopatológicos. Bien, bueno, yo creo que más o menos tenemos una idea de lo que es la fisiopatología del dolor. Entonces he intentado hacer una clasificación, hay muchas clasificaciones. La primera que se nos viene a la cabeza es entre dolor agudo y dolor crónico, según la evolución del dolor. Bien, aquí he puesto una serie de cosas donde yo creo que con esto es suficiente. El dolor agudo normalmente es un dolor bueno, y el dolor crónico normalmente, dicho un poco y el dolor crónico es un dolor malo, un dolor patológico. ¿Por qué el dolor agudo es bueno? Porque el dolor agudo nos avisa de que algo estamos haciendo mal o de que tenemos que retirar si nos estamos pinchando. Y ese es el dolor agudo. O sea, por eso el dolor agudo normalmente es fisiológico. Independientemente de que intervienen otros factores de tipo psicológico poco importantes, y como veo aquí pongo mecanismo biológico de alarma. Efectivamente, es una alarma que nos avisa de que tenemos que cambiar de actitud, pues ante una posición, ante lo que sea, o si nos estamos quemando, quitar el dedo. Bien, y los tratamientos son eficaces. Si manejamos, el problema que tiene el dolor agudo es que si nosotros lo manejamos mal, se puede transformar en un dolor crónico. Como veremos en la segunda parte, en el dolor posoperatorio, que en principio es un dolor agudo, si nosotros lo dejamos cronificar un poco, y cuando hay una lesión de los nervios y cuando hay también alteraciones a nivel de la sinapsis, sobre todo de las segundas neuronas, lo que se produce es que se produce una reorganización sináptica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que cuando se ha producido la lesión de una terminación de un nervio en las neuronas, al reorganizarse resulta que es como si se conectaran confundidas. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues cronifica el dolor. Y ese dolor ya es muy difícil eliminarlo, por lo menos del todo. Entonces, ya estamos hablando de un dolor crónico. Por eso, el manejo inadecuado es el peligro que tiene. Bien, el dolor agudo, lógicamente, puede ser somático, cuando afecta tanto a la piel, que sería el somático superficial, como a los músculos o a las articulaciones, que sería somático profundo, y después visceral, que como veremos después es un dolor muy especial y muy difuso y bueno, muy difícil de localizar. Quiero decir que no es localizable a una zona. En cuanto al dolor crónico, en principio tenemos lo que hablamos anterior, puede ser por cronificación de los procesos patológicos agudos, en situaciones psicopatológicas, factores ambientales. Hay que tener en cuenta, como hablé al principio, de lo que es el dolor total. Y aquí es donde influyen todos estos procesos, todos estos factores que influyen en la génesis del dolor, como puede ser la depresión, la ansiedad, aparte de la sensación dolorosa, lógicamente, el ambiente social donde se mueve, todas estas cosas, podríamos decir muchas más. No posee función biológica alguna, es decir, no beneficia de los estímulos. A veces la transmisión es simultánea por las fibras A delta y C, entonces se produce una doble sensación. Vamos a ver, les explico esto porque yo creo que esto es bastante curioso y creo que interesante.
Bien, los dolores, en este caso los dolores superficiales periféricos, se transmite la neurona periférica, la neurona primaria, son fibras nerviosas que lógicamente acaban en la piel donde están los nociceptores. Bien, entonces hay de dos tipos, unas fibras, hay más fibras de tipo nervioso, pero las que nos interesan intervienen en este tipo de dolor, unas fibras más gruesas y mielínicas, que son las fibras A delta, que producen y conducen, al ser más gruesas y tener mielina, conducen el dolor mucho más rápido. Entonces, cuando nosotros en la piel tenemos un pinchazo o aplicamos calor, a través de las fibras A delta, que son más rápidas, se produce un primer dolor que dura 5 milisegundos, prácticamente nada, que es el primer dolor cuando nos pinchamos, que todo nos ha pasado, y que es de tipo punzante. Bien, a partir de ese momento también se han estimulado, en ese mismo momento que se ha estimulado esta fibra, también se estimulan otras fibras que son mucho más delgadas y no están cubiertas de mielina y por lo tanto conducen mucho más despacio, y entonces después de unos cuantos segundos se produce un segundo dolor que dura más de un segundo y es un dolor quemante, que es la percepción bifásica del dolor cuando hay un estímulo en la piel. Bien, en cuanto al dolor somático profundo, los receptores del dolor son quimiosensibles a los mediadores de la inflamación. Esto es importante, pues la bradiquinina, prostaglandinas, etcétera, como veremos después. Entonces, bueno, pues una inflamación de una articulación es el ejemplo más típico. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Hay dos tipos de neuronas que procesan la información procedente de las articulaciones y los músculos. Entonces, por eso, lógicamente, la sensación puede ser distinta. Por un lado, tenemos neuronas que reciben aferencias convergentes de la piel y del tejido profundo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues al ser convergentes la piel y el tejido profundo, pues se produce también un dolor referido en una zona de la piel. No es la zona, no confundamos esto con los dermatomas, que no tiene que ver nada. El dermatoma es una cosa de otro tipo de dolor, puede ser del dolor neuropático, no de esto. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que las neuronas, hay otras que se activan exclusivamente por los estímulos mecánicos cuando se producen en el tejido profundo, por ejemplo, en una articulación. Y entonces hay muchas neuronas de este tipo que son específicamente nociceptivas. Estas no producen ningún tipo de dolor referido, producen el dolor exclusivamente y duele donde está el problema, donde está el estímulo doloroso, la inflamación en este caso. Bien, aquí hablaba antes del dolor posoperatorio hace un momento, pues aquí lo tenemos, el dolor somático profundo, los estados clínicos en los que podemos encontrar este tipo de dolor, el dolor posoperatorio, normalmente es agudo, la mayoría de las veces, y se producen experiencias diversas que muchas veces van añadidas también respuestas de tipo vegetativo, respuestas conductuales o endocrino-metabólicas también, aunque no lo ponga ahí. Bien, esto ya lo comenté, la reorganización sináptica es cuando, si no tratamos bien ese tipo de dolores, se produce la reorganización, se produce, digamos, un enganche alterado de las terminaciones de las neuronas y se produce un dolor crónico que es difícil de tratar. Otro tipo de dolor somático profundo es el de la artrosis y la artritis reumatoide. La artrosis, sabemos todo lo que es una artropatía degenerativa crónica. La artritis reumatoide es una poliartritis inflamatoria. Hay unos criterios diagnósticos que, bueno, vamos a ver un momento. Los pongo aquí, no es que vengan mucho al caso porque esto no es una charla de reumatología, pero bueno, más o menos yo creo que para que suenen, ¿no? Entonces, si cumplen 4 de estos 7 criterios, rigidez, etcétera, bueno, pues signos radiológicos, esto en cualquier manual de reumatología o de medicina interna se ve. Bien. En cuanto al dolor somático profundo, los dolores de partes blandas, dolores de tipo muscular, tendinoso, pues tenemos las bursitis, las tenosinovitis, las entesopatías del síndrome regional complejo tipo 1, tipo 2,
generalizados, fibromialgia, fatiga crónica, hipermovilidad, todos estos son dolores de partes blandas. No confundamos, como vemos aquí todo esto, esto es una clasificación de tipo, de lo que hablamos de tipo etiológico, no los mecanismos fisiopatológicos, donde distinguíamos por un lado la fibromialgia como era un dolor funcional, y la bursitis, que sería un dolor de otro tipo, sería un dolor de tipo inflamatorio, que es el dolor tipo 2 que se llama. Bien, y después por otro lado tenemos las lumbalgias, que se subdividen a su vez en agudas menos de 6 semanas, subagudas en 6 a 12 semanas y crónicas más de 12 semanas. Bien, y llegamos al dolor visceral. Bueno, hay que decir una cosa primero, que uno de los escasos criterios clínicos que nos conducen a pensar en una inflamación visceral es el dolor. ¿Por qué? Porque en las vísceras prácticamente los únicos receptores que hay son los nociceptores, los receptores del dolor. No hay receptores de otro tipo, no hay receptores de temperatura, no hay receptores de presión, no hay receptores de volumen, no hay nada más. Lógicamente táctiles tampoco, claro, en una víscera. Entonces, los únicos receptores que hay son los nociceptores. Por eso a veces es de los pocos criterios que nos conducen a pensar de que, bueno, pues el paciente tal tiene una víscera inflamada. Bien, cuando los daños son muy localizados, las vísceras tienen una cápsula que tiene una cierta distensibilidad, y entonces si el daño es muy localizado y no hay mucha inflamación, lógicamente no hay prácticamente dolor. Cuando existe dolor, porque la dilatación es grande, el dolor, hay que decir sobre todo que el dolor visceral es difuso y muy mal localizado. Se irradia a estructuras no viscerales, músculos, piel, que es de lo que estábamos hablando antes, de que son dolores pues por referidos, la mayoría. Y se asocia mucho con reacciones emocionales y del sistema nervioso autónomo. Bueno, factores que contribuyen al carácter difuso que acabamos de decir y mal localizado. Bueno, pues primero la escasa inervación visceral aferente. Como acabamos de decir, lo único que tiene son receptores dolorosos, nociceptores. Y además hay otra cosa muy importante, que a nivel de la médula, las terminaciones de las aferencias viscerales, cuando entran en la médula por las raíces, a través del ganglio raquídeo y por la raíz dorsal del asta posterior de la médula, en vez de cruzar la comisura anterior y pasar al lado contrario para subir al cerebro, no hacen eso, sino que se extienden en zonas más altas, niveles más superiores y también inferiores de la médula, y es por lo que el dolor es muy mal referido, porque coge, digamos, varias metámeras. Entonces ya en principio no podemos decir es ahí exactamente. Bien. También hablamos antes de la convergencia víscero-visceral, es decir, terminaciones de distintas vísceras terminan juntas, producen el mismo estímulo, entonces todo eso provoca, es muy difícil decir me duele, no sé, me duele el hígado, pues vaya usted a saber si lo que duele es el hígado o es la vesícula o es el mesenterio que está cerca o cualquier, eso es lo que quiere decir esto. Bien. Bueno, las vísceras están situadas únicamente en la cavidad torácica, la abdominal y la pélvica, y reciben una inervación extrínseca doble, es decir, aferentes medulares y vagales. Eso quiere decir que tiene dos inervaciones, a través del vago y después de las aferentes medulares que hablamos, y todo esto altera, los aferentes vagales, entre otras cosas, producen alteraciones de tipo autonómico. Entre otras cosas, pocos dolores viscerales, que realmente hay inflamación, sobre todo de abdomen, hay pocos que no tengan por lo menos náuseas sino vómitos, entre otras cosas por eso. Bien, en cuanto al dolor visceral ya vamos a acabar, también existen en el tórax, dolor torácico de origen de origen cardíaco, que son los mínimos, y de origen no cardíaco, que son la mayoría, de tipo esofágico, el plural. Por ejemplo, una curiosidad, si nosotros damos la pastillita del Vernis que se pone debajo de la lengua para un dolor de tipo cardíaco, si en un espasmo esofágico la ponemos también debajo de la lengua, se quita el dolor. Y no ha sido un infarto, ha sido un espasmo esofágico. O sea que quiero decir que hay que hilar muy fino, la mayoría no son cardíacos, afortunadamente, claro.
Bueno, en cuanto al dolor abdominal, muy frecuente, esto no hace falta más. El diagnóstico diferencial, lógicamente hay que hacer diagnóstico diferencial con todo en medicina. A veces se llega o no se llega. Bien, en el dolor urogenital, que puede ser agudo, puede ser crónico, y el dolor, en cuanto al dolor urogenital, es un dolor que realmente es estudio de muchos campos, muchas especialidades, ginecólogos, digestólogos, urólogos, entonces, y realmente es consulta muy frecuente en atención primaria. Bueno, y vamos a empezar con el dolor neuropático. Bien, el dolor neuropático, antes, cuando tenemos nosotros una lesión de un nervio, como hablamos, ya dijimos lo que es la definición del dolor neuropático, por una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial, decía en unas reuniones que tuvimos en Alcalá de Henares de dolor neuropático no recuerdo, hace medio año, el profesor Cerveró, que claro, que cuando se dice sistema somatosensorial es porque no se sabe, porque nadie sabe lo que es el somatosensorial, es todo, realmente, todo lo que es somato y sensorial. Entonces, pero bueno, realmente es así. Entonces, una de las manifestaciones sensitivas positivas de la enfermedad de los nervios es el dolor neuropático. Quiero decir positivo en el sentido de que la mayoría de todo es negativo. La parálisis, la falta de sensibilidad, todo este tipo de cosas. Todas son negativas, excepto el dolor que es positiva. O sea, se siente, lo otro no se siente. Bien, entonces, características del dolor neuropático. Bueno, pues persiste aun cuando la lesión que lo originó haya desaparecido. Vuelvo a lo mismo, lo que acabo de decir antes, es un dolor patológico y entonces no tiene relación causa-efecto, no tiene ninguna asociación el estímulo con el efecto. Se acompaña de manifestaciones dolorosas características como la alodinia. Lo vuelvo a repetir, la alodinia es el dolor que se produce por un estímulo que normalmente no produce dolor. La alodinia del dolor neuropático es característicamente táctil. Yo tengo un enfermo ahora, una chica de 25 años con una alodinia, con un dolor de este tipo, y simplemente hacerle así salta. O sea, es algo, y además es un dolor cuando se toca un tacto pero suave, incluso con un cepillo, es un dolor quemante que es insoportable. Eso es la alodinia, o sea, que es un dolor algo... Bien, también se acompaña de hiperalgesia, a veces no pongo hiperalgesia porque hiperalgesia realmente... son todos. La alodinia es un dolor evocado, claro, o sea, hay que tocar al enfermo, si no se le toca, lógicamente no tiene. Sin embargo, la hiperalgesia también. Bueno, puede coexistir en el mismo paciente manifestaciones de hiperalgesia y alteraciones sensoriales, disestesias, parestesias, hipoestesias. Estos serían todos, excepto las disestesias, bueno, parestesias, pero hipoestesia sería un síntoma negativo, una manifestación negativa. Situaciones clínicas, pues todas estas las más importantes. Los dolores neuropáticos periféricos, miembro fantasma, neuropatías periféricas dolorosas y síndrome de dolor regional complejo. Dolor central, el ACV, el post-stroke, el esclerosis múltiple y lesión de la médula espinal. Bien, sin pinchar los hipervínculos por si acaso nos falla, el miembro fantasma, hay que decir que dentro del miembro fantasma tenemos... es un complejo de dolores, tenemos lo que es el miembro fantasma, tenemos también la sensación fantasma, que es una cosa distinta, tenemos el dolor del muñón y tenemos contracciones del muñón. Cualquiera de estos cuatro entra dentro de lo que es el miembro fantasma. Las contracciones del muñón es que se contrae, lo estamos observando y se ve contraer el muñón. Y la sensación del miembro fantasma, lógicamente, pues que el paciente lo está notando. Las neuropatías periféricas dolorosas, las más importantes, sin duda, es la neuropatía diabética dolorosa y la neuralgia posherpética. Hay muchas más. El síndrome de dolor regional complejo, este es un síndrome que con la nueva definición de dolor neuropático realmente casi quedaría fuera, aunque parece ser que bueno, pues ahí está, que puede ser de tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, el dolor regional complejo, tengo que decir que se llama también, desde hace atrofia de Sudeck, se llama distrofia simpático refleja, tiene algún nombre más también. Y entonces, independientemente del dolor que se produce después de mucho tiempo de haber tenido una fractura y una inmovilización, se produce un dolor en una zona del cuerpo distinta incluso donde ha habido la lesión, o no la vi, o no se sabe dónde está la lesión, y
y entonces, aparte de eso, se producen también alteraciones de tipo vegetativo, como caída del vello, edema del miembro, sudación, aumento de la temperatura del miembro, todas estas cosas. El síndrome regional complejo tipo 1 es el que no se encuentra en la causa, y el síndrome regional complejo tipo 2 es en el que sí tenemos una causa, por ejemplo, una fractura de fémur, y se llama también causalgia, el síndrome regional complejo tipo 2. En cuanto al dolor central, pues ya acabo de decir, el accidente vasculocerebral, que se puede producir dolor después de muchísimo tiempo y es un dolor muy rebelde, no se ve mucho, pero se ven, la esclerosis múltiple y la lesión de la médula espinal. Bien, y por último vamos a hablar un poco de las cefaleas. En cuanto a las cefaleas, hay que decir en principio que el 25% de las consultas de causa neurológica en atención primaria son por cefaleas. Las más importantes, de lo que podemos hablar sobre todo, la cefalea tensional, que es la más prevalente, afecta el 30 al 80% de la población. Como vemos el rango del 30 al 80, pues la verdad es que es difícil fallar con ese rango, pero bueno, eso en todos los estudios es el rango que ponen, no es que me lo invento yo. De forma crónica el 10%, ya hablaremos después de las formas crónicas y estas cosas, y es 3 veces más frecuente en la mujer. Intervienen muchos factores de tipo, sobre todo psicológico, en este tipo de cefaleas. Cefalea tensional, y después hay otro tipo de factores, por ejemplo, una siesta muy larga puede producir una cefalea tensional. Y después las migrañas, que predominan en mujeres en 2-3 sobre 1 con respecto al hombre, y afectan al 15% de la población. Bueno, esto es una clasificación inmensa, yo tampoco me la sé, lógicamente, y entonces pues es la clasificación pues de quien se encarga de estas cosas, y como no tiene otra cosa que hacer, pues se lía a poner nombres. Bueno, aquí hay 2 o 3 cosas importantes que tenemos que hablar, sobre todo lo que tenemos que hablar de una cefalea primaria y secundaria. Desde luego, si una cefalea secundaria, nos tenemos que olvidar de tratarla de ninguna forma y la tenemos que mandar al hospital a urgencias corriendo, porque hay que hacerle estudios, porque una cefalea secundaria, como veremos después, hay unos síntomas de alarma que los tengo por aquí expuestos en alguna diapositiva. Entonces, las cefaleas primarias, sobre todo, no se ve muy bien, la migraña, la cefalea tensional, y después hay un grupo de cefaleas que son las cefaleas que se llaman trigémino-autonómicas o autonómico-trigeminales, que sobre todo son 3, se llaman trigeminales y autonómicas porque el dolor se produce en alguna rama del trigémino, sobre todo la primera, y aparte de eso tienen alteraciones de tipo autonómico, como veremos después, con sudación, bueno, bastantes cosas que veremos después. Y dentro de estas, las 3 más importantes es la cefalea en racimos, aquí lo pone, no lo verán, pero se lo digo yo que lo pone. Cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, y después hay otra cosa que no aparece aquí, que son el SUNT, S-U-N-C-T, son las iniciales en inglés, que son lo mismo, son cefaleas trigeminales autonómicas, que son cuadros muy pequeños que tienen un dolor a nivel trigeminal con un importante lacrimeo y con inyección conjuntival y de duración mínima. Hay bastantes tipos, como veremos después, y veremos, bueno, más o menos cómo, realmente no cómo se trata, porque no tienen tratamiento, pero sí tienen prevención, profilaxis con la lamotrigina. Después lo veremos. Bien, acababa de decir antes de las cefaleas. El criterio, hay una cosa clarísima, tenemos que descartar una cefalea secundaria. Si nosotros tenemos signos de alarma de una cefalea secundaria, tenemos que enviarlo lógicamente a atención especializada, hacerle estudios especializados, sobre todo de imagen, porque seguro que hay algo detrás que merece la pena tratar. Y si no hay signos de alarma, tenemos que pensar que es una probable cefalea primaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar hacer un diagnóstico lo más correcto de la cefalea primaria. Los signos de alarma de una cefalea secundaria, ¿cuáles son? Pues estos: cefalea de comienzo brusco,
empeoramiento del patrón de cefalea. Es un paciente que está con cefalea, es una migraña a lo mejor, o que lleva mucho tiempo, nos parece que es una migraña, pero de repente cambia tanto la intensidad como la frecuencia, como el curso de la enfermedad, con nuevos síntomas. Entonces, lógicamente, se debe enviar a estudios especializados. Cefaleas, esto por supuesto, cefaleas con enfermedades sistémicas. Un niño, sobre todo, que llega con una rigidez de cuello, lo primero que hay que descartar es una meningitis. Mayor cantidad de signos focales neurológicos que las auras típicas, lógicamente que hay que descartar pues una tumoración cerebral o un ictus. Y después edema papilar. Cualquier paciente con un dolor de cabeza que tenga un edema de papila, le vemos el fondo de ojo y tiene edema de papila, lógicamente hay que mandarlo a urgencias. Bien, en cuanto a las cefaleas primarias, que son las que se pueden manejar a la hora de, de andar a nivel ambulatorio y sin las complicaciones que ya producen, no hay peligro, entre otras cosas, de muerte. Bueno, pues para hacer un acercamiento más o menos a un diagnóstico más o menos también concreto de qué tipo de cefalea primaria puede tener, no voy a comentar todo porque es muy complicado, muy complejo, pero tenemos que mirar sobre todo la frecuencia, la duración de las crisis, de la cefalea, de la crisis o de los ataques. Ya veremos que no es lo mismo. Los ataques es el conjunto de crisis seguidas y la crisis es la crisis del momento, que puede durar incluso segundos. Bien, y después, si nosotros conjugamos la frecuencia y la duración, tenemos todo este tipo de cefaleas. Y si además en las de corta duración nosotros vemos si es desencadenada por la tos, por ejercicio, maniobras de Valsalva, y si son de corta duración desencadenadas, tenemos estas: tos, ejercicios físicos, actividad sexual. Y si no son desencadenadas, si son desencadenadas pero no son de corta duración, entonces quiere decir que duran más de 4 horas, lógicamente. Entonces tenemos todas estas, que como vemos son la mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo aquí que sacaría una conclusión, no está en ningún sitio escrita, pero a poco que nos fijemos y con un poco de sentido común se ve, que son la mayoría. ¿Por qué? Porque como antes hablaba del dolor, el dolor no es solo un síntoma, el dolor es un síndrome. Entonces el dolor interviene en muchos tipos de factores psicológicos, repito, factores de tipo ambiental, factores incluso espirituales, de muchos tipos. Entonces todo esto, lógicamente, pueden ser desencadenantes. Si nosotros, lógicamente, Valsalva o un paciente, por ejemplo, que tiene, que tiene, sobre todo en pacientes que están a lo mejor tomando opioides, que incluso aunque tomen opioides tienen una hiperalgesia, y están con opioides, tienen un estreñimiento, si no tratamos el estreñimiento, pues por lo mismo le desencadenamos una cefalea. Bien, y después tenemos estas otras, que son, como vemos, son los mismos nombres. Migraña, estas lógicamente son crónicas, porque la frecuencia son de alta frecuencia y de larga duración, que son la migraña crónica, etcétera. Y estas son frecuencia baja y moderada o larga duración. Bien, y yo creo que con esto no me voy a extender más porque sería mucho lío. Al fin y al cabo todas se llaman lo mismo. Aquí tenemos en las desencadenadas de corta duración, tenemos el SUNT. ¿De acuerdo? La crisis, el ataque puede durar más tiempo. Bueno, y yo creo que con esto la primera parte de lo que es los conceptos generales es suficiente. A lo mejor me he alargado un poco demasiado, pero es que es imposible hacerlo más corto.